una viña y vivió de vino y se embriagó. Y estaba cubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Ok, esto tiene un contexto bien interesante. El origen de esta enseñanza viene de que, bueno, yo estoy leyendo Génesis, digamos, soy un poquito con el tema de los estudios, a veces me adelanto un poco de los capítulos, pero cuando a mí me dijeron, tú puedes coger un libro y leerlo como tú quieras, yo dije, bueno, vamos con Génesis. Y me encanta porque yo leo Génesis y es como que voy leyendo el libro y no me toqué tener porque lo estoy leyendo. Entonces, cuando yo me detuve en este capítulo, yo me pregunté, ¿qué fue eso que hizo Cam que enojó tanto a Noé porque Noé lo maldijo? ¿Qué fue eso que hicieron Sem y Jafet que fueron benditos porque Noé las bendijo con su autoridad debido a que ellos lo cubrieron? Entonces, vamos a detenernos en varias partes. ¿Bien? Ahí, en el versículo 21 dice que Noé bebió del vino y se embriagó, y él estaba descubierto en medio de su tierra. Y luego dice que Cam vio la desnudez de su padre. Eso se refiere a que Cam descubrió la desnudez de Noé y lo dijo a sus dos hermanos. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué él fue y se lo contó a sus hermanos y fueron sus hermanos quienes cubrieron a Noé? Y no fueron, porque si yo voy, o sea, yo lo cuento, y yo voy y le cuento, miren, está desnudo, y vamos a hablar un poquito de eso, de qué representa esa desnudez de Noé. Y Cam no fue a cubrirlo, solamente fueron Sem y Jafet, y fueron a cubrirlo de espaldas, se llevaron los abrigos, la ropa, y entraron de espaldas a la tienda de Noé a cubrirlo. Hay tres perspectivas que me mostraba Dios. La primera perspectiva era Noé y su desnudez. La desnudez de Noé en el Antiguo Testamento, digamos que se presenta la desnudez como un estado de humillación, un estado de vergüenza, un estado de, digamos, ocultar todo, de exponer todo lo que está oculto en mí. Esa es la desnudez de Noé. Y no es una desnudez solo física, digamos, porque en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, habla de que Noé despertó de un estado de estupor. Y ahí yo lo entendí, porque el estupor, digamos, es un estado de conciencia. Cuando se hace una evaluación de funciones mentales, el estado de conciencia abarca, digamos, un espectro grande. Y el estupor representa un estado de inconsciencia parcial. La persona no es capaz de moverse, ni de hablar, ni de emitir algún tipo de sonido, de razonar, ¿ok? Entonces digamos que esta primera perspectiva es un Noé desprotegido, es un Noé frágil, es un Noé expuesto a lo que sea que lo rodeaba. Pero además de eso, digamos que Noé venía de un contexto un poco complejo, porque cuando Noé se embriaga, lo hace después del diluvio. Porque Noé tuvo, yo lo veo como tres responsabilidades: prediluvio, diluvio y postdiluvio. ¿Sí? Cuando Jehová le dijo a Noé,
mira, hay que construir un arca de tantos codos, largo, ancho, una puerta, una ventana arriba. Necesito que metas a parejas de animales y solamente se salvan tú, tu familia, tus hijos y sus esposos, ¿verdad? Eso fue el prediluvio, en una temporada. Y Noé construyó el arca, obedientemente. De hecho, varios versículos terminan diciendo que él obedeció a todo lo que Jehová le decía. Y esa fue, digamos, su primera responsabilidad antes del diluvio. Él se preparó para lo que venía, guardando a todos. Y no solamente lo del tema de los animales, sino también los recursos, porque había que, y él le dijo 40 días y 40 noches. Necesitaban comida para tanto tiempo, incluso más, porque cuando a Noé le dijeron que tenía que construir el arca, tenía 500 años. Y cuando ellos entran al arca, Noé tiene 600 años. Y cuando ellos salen del arca, Noé tiene 601 años. Entonces, todo ese material debía ser organizado. Yo me lo imagino así como un centro de acopio, ¿sabes? Porque es que, ¿cuántos centros de acopio nos piden voluntarios? Porque tienen tantas cosas que necesitan. ¿Quién clasifica la ropa? ¿Quién clasifica la comida? ¿Quién clasifica las medicinas? Y no era la autoridad, él debía encargarse de clasificar todo eso, junto a su familia, claro, pero él era la cabeza de ese hogar. Entonces, esa fue la primera perspectiva que yo vi de este pasaje, digamos. Uno es descubierto, desprotegido, digamos, después de que construyó su viña, preparó su vino, tomó su vino y dijo, bueno, ya yo hice lo que Dios me mandó. Se embriagó, ¿sí? Tenemos ahora la segunda perspectiva, que es Cam descubriendo la desnudez de Noé. Y yo dije, wow, pero esto ¿por qué es tan grave? O sea, ¿qué fue lo que hizo Cam? Que cuando Noé despierta de su estado de estupor, de su estado de inconsciencia, él lo maldijo. Y yo decía, ¿cuál fue el daño? Y eso me llevó a estudiar la desnudez. ¿Qué era lo que representaba esa desnudez? Y en el Antiguo Testamento, digamos, incluso el acto de desnudez lo usaban como castigo, de humillación a quien pecaba, a quien robaba, ¿sí? Lo dejaban desnudo en la calle para que todo el mundo lo viera. Entonces Kant, digamos, él cruzó un límite, porque hay incluso estudios que dicen que la desnudez en la Biblia involucra acto sexual, ¿ok? Entonces Kant deshonró ese límite de su padre al ver su desnudez. Y no conforme con eso, porque lo vio, ¿verdad? Lo encontró en ese estado de aflicción, de vergüenza, en donde Noé estaba desprotegido, y fue a contarle a sus hermanos, y se estudia que lo hizo desde la burla, como lo comenta. Y sus hermanos, que aquí viene la tercera perspectiva, es Sem y Jafet, cubriendo a Noé. Ellos fueron de reversa, caminando de espaldas a tapar su padre. Entonces, yo me preguntaba en ese momento, ¿por qué Cam no fue? ¿Sabes? Si él fue el que lo vio, ¿por qué él no fue a tapar a su padre? Y claramente, digamos que me hablaba un poco de su corazón, porque si Sem y Jafet, que son hermanos, y crecieron y estuvieron todos un año metidos en el arca, cónchale, una familia metida en un arca con un montón de animales, ¿sabes? Como que podría ser el aglomeramiento, quizás contexto, situaciones de algunas cosas, pero ellos eran conscientes de lo que eso representaba, Sevilla Fe, tanto que entraron de espaldas. O sea, acá no es como que, ay, yo lo conozco, no. Porque el Sevilla Fe sí, porque Noé debió haberles explicado lo que significaba honrar este tipo de acto. Bien, entonces, bueno, yo me hacía muchas preguntas y
estudiaba entonces qué significaba este acto de cubrir, o de estar descubierto, o de qué es proteger, ¿sí? Y llegué a lo que es la cobertura. La cobertura es la acción y el efecto de cubrir o proteger algo. Y eso fue lo que hicieron Sem y Jafet. Ellos protegieron a su padre en un estado vulnerable. Y lo hicieron honrando y cuidando ese límite. Porque Noé era la autoridad. Y como Noé era la autoridad, ellos jamás jugaron con eso a entrar así de frente a mira si lo vamos a cubrir, no, tanto que lo hicieron de espaldas. Entonces, este Noé, digamos, yo me veía como todos. Yo me veía como Noé, me veía como Sem y Jafet, me veía como Cam. Y sobre todo como este Noé se encuentra desprotegido, o sea, una persona que fue elegida por Dios, que fue levantado, este hombre, para esta responsabilidad tan grande, porque Dios dijo, toditos se van, aquí no queda ni uno bueno, porque incluso en Génesis menciona que toda carne fue corrompida de su camino, los pensamientos de su corazón, todos iban hacia lo malo. Entonces, Noé halló gracia en los ojos de Dios y por eso fue guardado. Esta cobertura yo la relacionaba con, digamos, varias cosas. La cobertura física, que es lo que representa este abrigo, todo lo que Sem y Jafet llevaron de ropa para cubrir a Noé. Una cobertura emocional, ¿ok? Que yo la llevo quizás a la contención. Dios me mostraba a través de muchas cosas cómo es ser contenida emocionalmente, y una cobertura espiritual. Y cuando yo decía, bueno, yo creo que lo entendí, le decía a la pastora, me está costando porque este tema, yo decía, pero ¿por qué esto me hace tanto ruido? ¿Por qué me hace tanto ruido? ¿Por qué me hace tanto ruido? La cobertura que hicieron Sem y Jafet. Y pude, digamos, engranarlo cuando yo pensé en un momento donde recibí mucha cobertura espiritual. No sé si todos saben, yo soy de Cumaná, Estado Sucre, y yo viajé cuando, bueno, fue la Marcha para Jesús, y eso fue una locura, esto fue, wow, buenísimo, ¿verdad? Y yo tenía desde mayo, quizás, sí, desde mayo, que no veía a mi familia. Yo extrañaba mucho a mi familia. Entonces yo fui, estuve con ellos no pudieron acompañarme a la marcha, estuve con otras personas, y cuando yo llegué a mi casa, digamos, atravesé como por algo que yo reconozco ahora que fue algo espiritual, y yo arranqué a llorar. Arranqué a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, yo no podía dejar de llorar y yo no entendía qué era lo que yo tenía, que yo no podía dejar de llorar. Y mi hermano me decía, pero es que ya estamos todos preocupados, porque es que si no estás dejando de llorar. Y yo hablaba, y me entraba mi mamá al cuarto, y ella decía, pero ¿qué pasa? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me vaya? O sea, yo no, quédense todos aquí. Y yo estaba rodeada de mi familia, estábamos todos en una cama, y yo seguía llorando. Y yo decía, yo estoy llorando, pero yo le daba gracias a Dios que yo no estaba llorando sola. Ellos estaban ahí, ellos no entendían por qué yo lloraba. Pero yo tampoco, la verdad. pero yo no estaba llorando sola. Y eso fue muy hermoso para mí porque, bueno, yo aquí, digamos, me mudé hace unos 3 meses, entonces estoy en un proceso de ser una chica independiente y a veces me toca llorar sola, pues. Entonces, yo no encontraba aún calma. Yo anhelaba a mi familia. Yo decía, estoy rodeada de mi familia y estoy con ellos. Son las personas que amo. Y yo necesitaba algo más. Entonces yo agarré mi teléfono y llamé a la pastora. Y cuando ella me escuchó, enseguida, solamente empezó a orar por mí. Y yo recuerdo que lo puse en altavoz y yo estaba llorando y solo le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba. Y le di mensajes a Leslie y luego Leslie me llamó, iba en la Panamericana y yo la escuchaba, ellas oraron por mí y ahí fue que yo pude sentirme protegida.
Entonces, ¿de qué se trata al final esta cobertura espiritual? Que ya nosotros, primero reconocer que la tenemos, porque yo tengo cobertura espiritual, sí, no. Solamente que necesitaba un empujoncito, que alguien me ayudara y me dijera, no, porque es que tú no estás sola. Y es que son temas que he trabajado, digamos, pero a veces se nos olvida que gozamos de esta cobertura espiritual. Y se nos olvida cómo debemos honrar a la autoridad que nos facilita esta cobertura espiritual, porque quizás a veces es difícil verlo, a veces es difícil verlo y no lo entiendo y las emociones me dominan. Y yo pensaba, cuando estudiaba a Sem y a Jafet, ellos fueron cobertura para su padre. Y su padre era la autoridad. Y su padre tuvo muchas responsabilidades, muchísimas. Prediluvio y postdiluvio. Y ellos brindaron esa cobertura, ellos guardaron eso, ellos honraron eso. ¿Sí? Y es hermoso porque a veces olvidamos, yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo para honrar eso? ¿O qué no estoy haciendo que deshonra esa cobertura que recibo? Principalmente de Dios. Amén. Bien, y yo pensaba, vamos a ir al Salmo 91. Bien. Ando bajo la sombra del Omnipotente. Y en el primer versículo, yo lo supe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De ahí viene nuestra cobertura. De ahí viene mi cobertura, la cobertura de todos nosotros. Y eso me hacía pensar en algo. ¿Cómo hacíamos cuando no teníamos esta cobertura? Y yo pensaba, ahora que estamos en esta movida de los regalos, que intentamos ser cobertura, bueno, no intentamos, somos cobertura para esas personas que reciben los regalos. ¿Cómo? Yo, gracias a Dios, no me acuerdo cómo hacía, pero, wow, qué difícil, de verdad, qué difícil intentar tener cobertura en personas, o cualquier otra parte, ¿sí? Porque al final solo mi cobertura viene del Altísimo. Amén. Y hay algo hermoso que es algo que me hace, que es que Dios puso personas en la tierra para que fuera cobertura espiritual, porque ya tenemos cobertura espiritual que viene de Dios y del Espíritu Santo que habita en nosotros, pero Dios puso cobertura a través de personas y está aquí en la iglesia. Porque yo encuentro cobertura aquí y yo escuchaba algo esta semana que alguien que no voy a decir quién, decía, sí, vamos el domingo y nos encontramos con los hermanos y nos llenamos y alimentamos nuestra relación con Dios en la semana. Y el que no lo hace, y el que no sabe que tiene acceso a eso, ¿de qué forma está recibiendo cobertura? ¿Cómo está llenándose o de qué está llenándose esa persona? Porque yo creo que muchos estuvimos ahí y depositamos cargas donde no correspondían. Y es hermoso saber que hay alguien más grande que tú, tanto en la tierra como en el cielo, que es capaz de darte esa cobertura y de brindarte ese amor y de brindarte esa protección y de sacarte de ese estado de vulnerabilidad, pero porque te lleva a la dirección correcta, ¿sí? Y entonces yo decía, ¿en qué áreas de mi vida yo pienso que no tengo cobertura? Porque es que yo soy una sola, pues tengo quizás facetas de mí, pero esa cobertura es completa. Es física, emocional, espiritual, es completa porque Dios no se queda con nada. Entonces, ¿a dónde yo pienso que me estoy quedando vulnerable o vacía o desprotegida si yo ya sé que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará
del omnipotente. ¿Sí? O por ejemplo, ¿en qué áreas de mi vida yo estoy siendo Noé y no me permito recibir cobertura? Porque quizás soy yo quien está bloqueando esa cobertura espiritual y no estoy dando cuenta. O de qué manera yo puedo ser cobertura para los demás. Sí, entonces esta me llevó demasiadas condiciones. ¿Quién soy yo cuando debo brindar cobertura como Sem y Jafet? ¿Quién soy yo cuando debo ser apoyo? ¿Qué versiones muestro de mí? Rechazo al que necesita apoyo porque no quiero escucharlo, porque no quiero cargarme con sus problemas. O tengo un corazón abierto a escuchar a las personas que vienen, que no saben qué hacer con lo que tienen, no saben, y creen que depositándolo en diversos aspectos de su vida van a encontrar cobertura. Pero si yo no les digo que la cobertura viene de Dios, entonces no estoy haciendo mi parte, siendo Sem y Jafet y honrando ese corazón que Dios me ha puesto al frente. ¿A dónde voy entonces cuando soy ese Noé descubierto? Con Dios, principalmente. Y cuando necesito una manito, con Leslie. Cuando necesito, nos sentamos y nos arrodillamos todas y oramos. Igual estoy yendo con Dios, pero necesito cobertura en la tierra. Y está aquí. Y es bellísimo porque está aquí. Y bueno, nosotros quizás somos chiquitas o nuevas, pero es hermoso saber que pase lo que pase, yo voy a venir con alguna aflicción o un estado de vulnerabilidad y yo voy a sentirme protegida. ¿Sí? Y por último, bueno, este ya lo mencionamos, que es ¿qué es lo que estoy haciendo hoy que está deshonrando a otros? O que está deshonrando mi cobertura aquí en la tierra y la que viene del cielo. Entonces, bueno, eso fue toda mi enseñanza.